Bienvenidos a otro de mis tutoriales. En este va a ser un poco teórico de qué es la electricidad y cómo generarlo, y también dónde sacamos los motores y los generadores para hacerlo. Electricidad básicamente son electrones que ellos mueven en un circuito. Si tenemos un imán así y tienen polos norte y sur, y se genera un campo magnético así. Y si nosotros tomamos una bobina de alambre así, y si lo movemos dentro del campo magnético así, ese induce que los electrones empiecen a moverse. Eso significa si coges una bobina de alambre y un imán y lo mueves así alrededor, estás produciendo pequeñas cantidades de electricidad en el alambre, en la bobina. Bueno, entonces, ¿por qué no probamos aquí con un medidor de voltaje? Está en milivoltios, está conectado con los alambres. Créeme que no hay nada raro allá, y allá está mi bobina. Ese es el imán que estuve usando en la toma anterior, pero es muy debilucho, muy débil. Apenas registra que algo está pasando, haciendo un menos en la cosa. Entonces voy a cambiarlo para uno un poco más fuerte. Y puedes dar cuenta que está registrando alguito. Pero si yo tomo un palito como una puntilla de acero y mételo por la bobina, ese va a aumentar, y das cuenta hasta 5 milivoltios está produciendo solamente moviendo encima de la cosa, para mostrarte que sí, la teoría más o menos funciona. Es muy ineficiente, pero funciona. Ahí está. Hasta 7, 8. Bueno, hay varios diferentes tipos y diseños de generadores y motores, pero esencialmente puedes ver aquí en dos imanes, esas cosas curvados. Allá hay 1, 2 son los imanes, y ese en el centro es la bobina que va girando, moviéndose dentro del campo magnético de los imanes, y tienen unas brochas aquí electrónicos, aquí brochas que se van ahí y captura la electricidad y lo saca en alambres. Pero esa es básicamente la situación. Y esos imanes son imanes fijos, pero también en algunos diseños tienen, en cambio de imanes así, tienen electroimanes que son alambres, bobinas que tienen electricidad circulando, que genera un campo magnético también. Pero mirámoslo más adelante. Si en ese caso entonces tenemos unos imanes que van así, y tenemos el piñón o las bobinas en un eje. Ese es un recorte ahí. Si ese genera, así giras esto, las bobinas va cortando los campos magnéticos y podemos sacar electricidad. Pero la reversa es posible cuando metemos electricidad. Las bobinas generan un campo magnético que va resistiendo esto, y los campos magnéticos de la bobina actúan en sincronización con los campos magnéticos, y empieza a girar el motor. Y eso es como funciona si metemos electricidad, pero si lo giras puedes sacar electricidad. Entonces un motor con imanes así nos sirve para un generador. Bueno, los motores que no tienen imanes fijos, todavía tenemos la bobina como normal con sus alambres que vamos a sacar la electricidad o meterlo si es un motor. Pero en cambio de eso, de imanes fijos, puedes usar unas bobinas de alambre así y meter un corriente, y ese va a generar un campo magnético que va a generar electricidad. Muchas veces el diseño toma un poco de electricidad de la bobina, del rotor, y lo mete
por la bobina y ese es autosostenible. Ese da el corriente para generar el campo magnético que da para generar la electricidad que tú necesitas. En motores pequeñitos hay suficiente magnetismo residual para que hay suficiente campo magnético para que cuando giras esto es suficiente para seguir el proceso. En motores más grandes como de carro o aún más grandes, de pronto necesitas meter un corriente para iniciar el campo magnético para que pueda empezar a generar. Pero si tienes el electromagnético o imanes fijos, el diseño va a afectar cuánta energía puedes sacar. Más bobinas o más fino las bobinas aquí o más fuerte el campo magnético va a generar más electricidad. Entonces algunos diseños de motor no tienen muchas bobinas finos acá y todavía gira bien porque meten mucha electricidad. Y si es bien, entonces va a subir. Si el campo magnético no es muy fuerte, también va a ser muy poco la electricidad producida. Entonces, depende del diseño, vas a sacar diferentes voltajes. Por ejemplo, un alternador de carro va a sacar por ahí 45 voltios y puedes girarlo lo más rápido que quieres y no va a generar mucho más porque ese va subiendo la intensidad y el campo magnético tiene una saturación, un límite donde no va a producir más. Entonces gíralo hasta la velocidad que necesitas y no más. Bueno, entonces dependiendo en el diseño del motor, la mayoría de los motores van a servir para generar electricidad igual que ser como motores. Y vamos a experimentar con diferentes motores y diferentes diseños, va a dar diferentes resultados. ¿Y de dónde vamos a sacarlo? Bueno, yo voy a sacarlo de electrónicos antiguos. Este es como un CD, hay como 4 motores allá adentro que abre puertas y cierra. Ese es uno de una radio, creo. Y la parte que maneja aquí es el motor que maneja el ajuste allá. Y también acá, por ejemplo, un radio CD y hay un motor, por ejemplo, aquí grande. Entonces vamos a encontrar motores más o menos como de estos. Ellos son de por ahí 9 voltios, de ese tamaño, de pronto más larguitos, de pronto más chiquiticos, pero vamos a experimentar con diferentes motores a ver qué resultados nos van a dar. Algunos planos así. Vamos a experimentar un poco.